Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy ampliando el tema de las fuentes del derecho tributario. En el derecho tributario en nuestra legislación. El Código Tributario, en el artículo 2, se refiere a las fuentes del derecho tributario según el ordenamiento jurídico, dice, y atendiendo al orden jerárquico. Y como les explicaba yo el día anterior, pone en primer lugar las disposiciones constitucionales. Luego se refiere en el numeral 2 se refiere a las leyes, a los tratados, las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Ya explicamos que estos, para que tengan fuerza de ley, pues definitivamente tienen que ser aprobados por el Congreso de la República. Los ponen en el mismo numeral porque prácticamente tienen la misma fuerza, la misma efectividad. Y si se dan cuenta, no señala los decretos leyes. ¿Por qué? Porque, como es lógico, estamos dentro de un Estado de Derecho y no tiene por qué mencionarlos el Código Tributario. Y por último dice los reglamentos, pero cuando se refiere a los reglamentos agrega que por acuerdo gubernativo dicte el Ejecutivo. Y aquí es donde hay que aclarar que va a dictar el Ejecutivo previo a que una ley ordinaria le establezca al Ejecutivo la obligación de emitir ese reglamento. Porque solo hacer uso de su potestad reglamentaria al Ejecutivo no puede, no debe. Solo es por mandato de una ley que contenga un impuesto. Si nos remitimos a la ley del organismo judicial, pues ahí vamos a encontrar en el artículo 2 que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, dice, y la jurisprudencia la complementa. Y esto es atención a los 5 fallos, lo que ustedes ya conocen. Ahí sí se menciona en un segundo párrafo la costumbre, que regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, pero señala que siempre y no sea contraria a la moral o al orden público. Pero ustedes ya saben que en lo que se refiere a la ley del organismo judicial es una ley de aplicación general. Y entonces nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta básicamente es, como fuente del derecho tributario guatemalteco, lo que establece el Código Tributario en el artículo 2. Bien, esta era la pequeña ampliación que quería hacerles sobre el tema de las fuentes. Hoy vamos a ver el punto que le señalaba el otro día, que se refiere a la interpretación de las normas tributarias, la interpretación y la integración. Veamos primero la interpretación. Cuando hablamos de este tema, se entiende que lo que estamos buscando es el sentido y el alcance que tiene una ley, una norma. Y entonces corresponde al intérprete establecer qué es lo que quiso decir la norma y en dónde se aplica.
qué es lo que quiso decir el legislador y establecer exactamente dónde se va a aplicar esa disposición legal. A este respecto, el tratadista Giuliani von Rusch dice que cuando se habla de interpretación es la eterna búsqueda de métodos que se puedan utilizar para interpretar la ley. Señala que hay muchos métodos, pero también indica que no se puede aplicar uno solo, no se puede dar por válido uno solo, sino que para poder interpretar una disposición legal, pues tiene que buscarse o utilizarse distintos métodos para poder realizar ese examen a la norma jurídica tributaria y que nos pueda dar su sentido y su alcance. Pero ningún método en sí propiamente, señala él, tiene validez universal. O sea, no se puede decir que el X método es el único que se va a utilizar para interpretar una norma tributaria, sino que al utilizar varios métodos sí se puede llegar a obtener cuál fue la intención del legislador, cuál es la verdadera realidad que rodea la disposición legal. Pero además de lo que rodea la disposición legal, tiene que analizarse con respecto a ese todo jurídico que hay en su entorno. Pero también agregar que en el análisis debe tomarse en cuenta la realidad económica. Recuerden ustedes que las leyes tributarias están íntimamente vinculadas con la situación económica de los contribuyentes. Y entonces no se puede perder de vista, al hacer una interpretación de las normas, si bien es cierto que se debe de analizar el entorno legal de la disposición o de la normativa tributaria, también es cierto que se debe tomar en cuenta la realidad económica que rodea a esa disposición legal. Todos los hechos generadores, su naturaleza es eminentemente económica, están orientados al aspecto económico. Y esto con el propósito de establecer la capacidad contributiva de los sujetos que se van a ubicar dentro de esa condición señalada en la ley. Pero muchas veces el legislador, al utilizar sus palabras, no se ajustan al sentido y al alcance que utiliza o pretendió utilizar la ley. Por eso, Giannini, que es otro tratadista de la materia tributaria, un eminente tratadista, diría yo, él dice que independientemente de los métodos que se van a utilizar para interpretar una disposición legal, nunca debe de olvidarse la aplicación de la lógica jurídica. Ya todos ustedes recibieron el curso de lógica jurídica y saben a qué nos estamos refiriendo. Entonces, interpretar las normas tributarias significa que se tiene que hacer porque la norma es obscura, ambigua o contradictoria. Cuando una disposición legal, todo en su conjunto, presenta esos tres aspectos, obscura, ambigua o contradictoria, es necesario que el que la va a aplicar, el que la va a interpretar, debe buscar su sentido y su alcance.
realmente qué quiso decir el legislador, tomar en cuenta el entorno jurídico, tomar en cuenta la realidad económica y no utilizar un solo método, sino que los métodos que considere que sean convenientes. Ahora bien, en la doctrina se señalan varios métodos y si analizamos distintos autores, cada autor señala otros métodos. Nosotros nos vamos a circunscribir a los siguientes métodos. El primero, el método literal. El método literal lo que nos dice es que el intérprete debe de buscar el sentido de alcance en las palabras conforme a lo que las palabras significan en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, si no está claro, si está oscura, si hay palabras que no se entienden, uno debe de ir al diccionario de la Real Academia Española y ver cuál es el significado de esa palabra, para entonces encontrarle un sentido a la disposición legal, ver cuál es su alcance. El problema que se da con el método literal es que muchas veces en la ley no se utilizan las palabras correctas, adecuadas. El técnico, el especialista, prepara una iniciativa de ley y la presenta al Congreso de la República por uno de los facultados para presentar iniciativas. En materia tributaria, pues, los técnicos, los especialistas de la administración tributaria trabajan en conjunto con la gente que también trabaja en materia tributaria en el Ministerio de Finanzas. Y entonces se prepara el proyecto. Perdón. Ellos están utilizando la disposición legal, las palabras técnicas. Y en base a eso, pues, se prepara la iniciativa. Y como el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, pues el ministro de Finanzas tendrá que hacer su trabajo y lo presentan al Congreso de la República. El problema es cuando llega al Congreso de la República. Ustedes saben que, o ya lo dije en una oportunidad, al Congreso de la República no llegan personas especialistas en crear leyes. Ahí llegan profesionales o personas sin profesión. Todo es una cuestión eminentemente política, dependiendo de la fuerza del partido, así es como ponen a sus diputados, y los diputados no precisamente están en la primera línea los que tienen conocimientos profesionales en alguna materia, sino muchas veces es atendiendo a la cantidad que aportaron para la campaña electoral. Es una realidad. Entonces, cuando ya están en el Congreso, tienen asesores y se da el otro problema, que no todos nombran asesores en atención a un conocimiento profesional previo, sino muchas veces son por amistad, por compadrazgos. Y les llegan estas iniciativas de ley y sus electores, los que contribuyeron en la campaña política y que les afecta una
normativa, en este caso tributaria, pues harán su contacto, buscarán el contacto con estos diputados para tratar de influir que determinadas normas se les quite el punto y coma, se les quite la coma, se les quiten palabras. Y eso es lo que se pretende en la discusión. No buscar cómo mejorar la ley, sino atender en la mayoría de los casos, las situaciones que les han planteado. Y esto hace que si una ley le cambian una palabra o le quitan un artículo, pues sencillamente ese artículo estaba vinculado con otra disposición legal más adelante o anterior y forma una parte oscura, una parte ambigua o contradictoria de la disposición legal, volviéndola controvertida. Y es lo que da lugar después a que el contribuyente interpreta de una forma y la administración tributaria interpreta de otra. Surgen los ajustes y a discutir, después de haber terminado el proceso administrativo, a discutir en el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en el Congreso se volvió ambiguo y contradictorio. A la hora de la discusión cambiaron disposiciones legales o le agregaron palabras que cambian su verdadero sentido y alcance de lo que desde el inicio quiso decir el técnico, el especialista. Recuerda que les conté el caso de la nueva ley del Banco de Guatemala, que hace algunos años, bastantes años, unos 15 digo, el Banco de Guatemala presenta el proyecto para cambiar totalmente la ley del Banco de Guatemala, porque ya era muy antigua la anterior. Pero cuando se empiezan a dar cuenta de que le están haciendo muchos cambios, pues una misión va al Congreso, una misión del Banco de Guatemala, y les dice, bueno, si ustedes están cambiando todo eso, se está perdiendo el objetivo de la nueva ley. Entonces preferimos quedarnos con la que está. Y ante esa situación, pues, como que la conciencia sí afectó a los congresistas y crearon esa ley, la aprobaron tal y como la mandó el Banco de Guatemala. Cosa que no sucede con las cuestiones tributarias. Ya cuando hablemos del impuesto sobre la renta, les voy a dar un caso concreto de cómo se cercenó unas disposiciones legales que iban a permitirle a la administración tributaria de verdad fiscalizar a determinados contribuyentes que han utilizado mecanismos modernos para pagar menos impuestos. Y la SAT lo sabía, y por eso la nueva ley del impuesto sobre la renta quiso incorporar esas disposiciones legales que a nivel de otros países ya están vigentes y que le han permitido al sujeto activo lograr una mejor recaudación. O sea, ¿por qué mejor recaudación? Porque hay un mejor control. Sin embargo, eliminaron los artículos, dejaron unos cuantos, pero le quitaron los principales. Entonces la administración tributaria pues, no puede hacer mayor cosa con lo que le aprobó el Congreso. Bueno, pues ahí tienen el método literal. Es difícil entonces la aplicación de ese método, pero no por eso vamos a dejar de utilizarlo en un momento dado que haya necesidad de hacerlo. Luego del método literal vamos a encontrar el método lógico. El método lógico es un método que trata de que el intérprete busque el verdadero sentido de la norma
mediante un análisis armónico de su contenido. O sea, un verdadero análisis de la disposición legal, pero en armonía a todo su conjunto. Y si hay necesidad de relacionarlo con otras disposiciones legales, pues se tiene que hacer. Ese método lógico en la doctrina dice que se puede dar de dos formas. El método lógico extensivo y método lógico restrictivo. ¿Cuándo el método lógico se considera extensivo? Cuando del sentido de las palabras empleadas por el legislador encontramos que quiso decir más. Restrictivo cuando se da de la norma un sentido menor de lo que el legislador quiso decir, de lo que en realidad quiso decir. Este método lógico se ha dado muchas veces. Les cuento que en el impuesto sobre la renta anterior existía un deducible cuando todavía los que estábamos en relación de dependencia podíamos deducir de nuestras rentas brutas lo que la ley señalaba, y eran bastantes deducibles. Las nuevas disposiciones legales del impuesto sobre la renta no permiten deducibles para los que estamos en relación de dependencia, más que 4 o 5 que tienen que ver con indemnización, bono 14, donaciones siempre y cuando se puedan comprobar. O sea, ya lo van a ver ustedes, pero antes existían muchas más, como por ejemplo, uno podía deducir de las rentas brutas, digo uno porque trabajo en relación de dependencia en la universidad, todo lo que tenía que ver con una enfermedad, doctores, rayos X, exámenes de laboratorios, exámenes de resonancia, gastos de hospitalización, todo lo que ustedes relacionen con una enfermedad grave. Pero en ninguna parte decía las medicinas. Entonces, esto se tomó como que en la ley decía todo, y al no decir las medicinas, entonces no se estaba diciendo lo que en realidad quería decir el legislador, todo lo referente a una enfermedad. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Desde luego los que estaban aplicando esa disposición legal, o sea, los en relación de dependencia, pues incluían todas las facturas de medicinas. Y cuando se mandaba a fiscalizar, pues el auditor decía, no está. Y como consecuencia, tenían un criterio diferente, uno extensivo, el otro restrictivo, derivado de la norma. Y ahí surgía la litis hasta llegar al órgano jurisdiccional, para los que lo hicieron. Ya al final, pues el legislador, el órgano jurisdiccional aplicaba el principio de legalidad. Si la ley no lo dice, no existe. Y se terminó el problema. Eso es lo que podemos hablar del método lógico. Luego está el método histórico. El método histórico tiene que ver con el asunto de
de cómo fue creada la disposición legal, la época. La época en que se creó la disposición legal, o sea, en el pasado. Eso significa que si voy a aplicar el método histórico, tendría que ir al Congreso de la República a leer todo lo referente a lo que pasó en las discusiones, a ver de los diputados, a ver lo referente a los dictámenes, a ver el entorno social que estaba influyendo para crear esa disposición legal. Y entonces la pregunta es, todo eso que sucedió en el pasado, en el momento de crear la norma, ¿tiene que ver en este momento que yo estoy interpretando esa disposición legal? Les pongo un ejemplo sencillo. Ya les expliqué cómo se creó el impuesto, el IVA aquí en Guatemala, con en el estado de facto, cuando gobernó el general Ríos Montt, las presiones que sufrió para obligarlo a crear mediante un decreto ley ese impuesto. El choque del Estado contra personas de la sociedad que se organizaron, llegar a tomar el poder sin tener los suficientes recursos y necesitar de crédito. Díganme, ¿qué tiene que ver eso en la actualidad para analizar o interpretar por qué se eliminó del IVA las primeras compraventas y se traslada a la ley del timbre? ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar a eso? Ninguna, con respecto al método histórico. ¿Por qué? Porque la sociedad es cambiante. La sociedad va creciendo y como consecuencia las normas jurídicas van evolucionando. Si no, veamos por qué en el pasado se hablaba de hacienda pública y ahora se habla de finanzas públicas. Les decía, es un concepto más cambiante, como lo es toda la actividad financiera del Estado, dentro de la cual está involucrada precisamente la cuestión tributaria. Entonces, ese método histórico es un método que no puede tener una aplicación dentro de la materia tributaria, por esa evolución constante que se da de la normativa tributaria y de la misma sociedad. Luego tenemos un método que fue creado ya hace más de 100 años, en 1919, por Eno Becker. ¿Se recuerdan el primer origen del derecho tributario que les dije al inicio de este curso, allá en Alemania? Pues él dijo que un método que sería muy práctico de aplicar para interpretar las normas tributarias era el método de la realidad económica. Y ese método de la realidad económica surge de la combinación de tres factores. Es un método, dijera yo, que a pesar de haber sido creado con tanta
hace tantos años, es un método que cada vez cobra un mayor auge, una mayor aplicación. ¿Por qué? Porque esos tres factores se refieren, uno, a la búsqueda, a la combinación del fin u objeto que tiene la ley. Del fin u objeto que tiene la ley. Luego, la significación económica. ¿Qué significado económico tiene en su entorno esa ley tributaria? Y luego, el factor que tiene que ver con los hechos, tal y como se han suscitado, o sea, el desarrollo de las circunstancias. No son las mismas circunstancias para un profesional del derecho que para un artesano. Las circunstancias económicas son diferentes, ya lo hemos dicho en otro momento. Pero sin embargo, persiguen gravar la capacidad económica del sujeto. La aplicación del principio de capacidad contributiva. Y el objeto de una ley, pues varía. En unas es el consumo, el IVA. En otras es la tenencia a la propiedad, como el IUCI, como el impuesto de circulación de vehículos, que precisamente vence el día de hoy. En cada una de esas leyes es distinto el objeto, su significación económica y el desarrollo de las circunstancias, de los hechos tal y como han sucedido. Entonces, podemos concluir que el método de la realidad económica es un método que sí coincide con lo que decíamos al inicio, que todos los hechos generadores tienen una naturaleza orientada al aspecto económico y pretende cada uno de los hechos generadores que contiene una ley ver la capacidad contributiva que tiene un sujeto. ¿Cómo se puede interpretar la norma que dice todos los propietarios de vehículos están obligados al pago del impuesto? Y les da luego el plazo. Y luego les dice qué vehículos. La interpretación no tiene nada que ver con el aspecto literal. No tiene nada que ver con el aspecto histórico. Aquí lo que tiene que ver es la realidad económica, igual que el IUCI, que grava la tenencia de los inmuebles. Lo que persigue con las tasas y con los parámetros que establece es ver la realidad económica de los sujetos. En este momento no está pagando lo mismo un vehículo Volkswagen modelo 2000 que un vehículo Volkswagen modelo 2022 o 2021. Y dentro de esos modelos, ver cuál es la diferencia, porque tienen distintas, la marca es una, pero tienen distintos nombres. La Toyota tiene una cantidad de vehículos con distintos nombres y cada uno varía en su precio. Y ahí es donde está exactamente, que el que lo tiene según su realidad económica lo va a pagar atendiendo a esa capacidad contributiva que posee. Bueno, esto es lo que podemos hablar de los métodos
desde el punto de vista doctrinario. Pero ¿cómo está nuestra regulación legal con respecto a esos métodos? Si nosotros nos remitimos al artículo 4 del Código Tributario, pues vamos a leer que la interpretación de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política. O sea, eso es lo que nos manda el Código Tributario. Lo que dice, en primer lugar, los principios, porque yo les dije que la Constitución era la fuente principal del derecho tributario, porque ahí se encuentran los principios básicos que rigen todas las leyes ordinarias que van a surgir en materia tributaria. Y luego dice, conforme al Código Tributario, o sea, conforme a esta ley, después de la Constitución, Código Tributario. Y si ahí no encontramos el sentido y el alcance, pues entonces nos vamos a remitir a las leyes específicas. Dice, en las leyes, los contenidos de este código y en las leyes tributarias, o sea, propiamente el impuesto. Y por último, cita al organismo judicial. Ustedes saben que la ley del organismo judicial es una ley general que tiene que ver con las cuestiones procesales, con todo el organismo judicial. Y entonces le está diciendo ahí a los jueces que si no pudieron, los jueces de lo contencioso administrativo tributario, por ejemplo, que si no pudieron interpretarla como la Constitución, como el Código Tributario, como la ley tributaria, pues que se remita a la ley del organismo judicial. Y la ley del organismo judicial, en ese sentido, pues en el artículo 10 señala que las normas se deben interpretar conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, o sea, el método literal. Pero luego dice que cuando la ley es clara, no se debe desatender el tenor literal. Pero el conjunto de las leyes servirá para ilustrar su contenido y lo hará conforme al orden siguiente, a la finalidad al espíritu y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre situaciones análogas, ya incluyó la analogía, y al método que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Pero esa es una ley que tiene que ver con todas las disposiciones legales existentes en el país. Entonces, definitivamente es lo último. Lo principal es la Constitución, las leyes que crean el Código Tributario, las leyes que crean los impuestos, y por último, la ley del organismo judicial. Ese es el orden que se debe utilizar ya en la práctica. Porque esto, al citarles estos artículos, les estoy diciendo, esto ya no es doctrina, esto es lo que debe hacer el intérprete que está en la administración tributaria aplicando la disposición legal. Y así lo debieran de hacer los contribuyentes. Pero los contribuyentes no tienen la obligación de saber todo lo que les acabo de leer, aun cuando no se puede alegar ignorancia de la ley. Pero ustedes bien saben que eso, en la práctica, no es así. La mayoría desconoce el contenido de la ley. Bueno, entonces, ¿por qué es que el contribuyente sí puede interpretarlo como él quiere? Porque en la práctica lo que se da no es la aplicación de métodos,
En la práctica, tanto por parte de contribuyentes, los sujetos pasivos y los sujetos activos, lo que se dan son modos, no métodos, modos de interpretación. ¿Y a qué se refieren esos modos? Pues sencillamente son dos. En caso de duda, a favor del fisco. En caso de duda, en contra del fisco. No son métodos, son modos que están ahí, que lo aplican tanto los sujetos pasivos como los sujetos activos. Entonces, viene el contribuyente y no ve que está ambigua, oscura, no la entiende, y entonces aplica el indubio contra fiscum. En caso de duda, en contra del fisco. O sea, la interpreta a su favor, poniendo como deducibles todas las medicinas, el ejemplo que les puse. Eso fue tan controvertido que por eso eliminaron todos esos deducibles. Eran controvertidos, les daban mucho litigio. ¿Por qué? Porque el contribuyente siempre va a interpretar las normas a su favor. Cuando hay un pequeño asidero que la hace oscura o ambigua. Y cuando está el auditor en una fiscalización a un contribuyente, pues sencillamente cuando está la norma, está queriendo aplicar una norma y le parece dudosa la situación porque la ve oscura, es ambigua, es una nueva situación que se le está presentando. Y entonces dice, bueno, aquí, como tengo duda, mejor la interpreto a favor del fisco. Indubio pro fiscum. En caso de duda, a favor del fisco. Y que sea un órgano superior el que interprete esa disposición legal en mejor forma. O sea, ya la parte procesal a la que tendrá que recurrir el contribuyente para hacer valer sus derechos o la forma en que él interpretó la disposición legal. ¿Se dan cuenta? Pero eso no son métodos, son modos. Tengan mucho cuidado en el examen, porque definitivamente eso lo pregunto. Pero en las prisas, tanto de antes presenciales como ahora, no leen bien la pregunta y contestan en base a métodos, cuando debe ser en base a modos. Indubio pro fiscum, indubio contra fiscum. En caso de duda, a favor del fisco, y en caso de duda, en contra del fisco. Una interpretación, un modo de interpretación del lado del sujeto activo, o bien un modo de interpretación del lado del sujeto pasivo. ¿Okay? Hasta ahí llegamos con la interpretación. Pasemos a la otra parte de este tema, como es la integración de las normas tributarias. La integración se da cuando existen lagunas en las disposiciones legales. Cuando surge un caso concreto que no quedó previsto en la ley. Eso es una laguna. O que el legislador eliminó un artículo completo o cercenó un artículo y entonces al caso concreto ya no le es aplicable porque ese artículo quedó cojo. Quedó sin algunos elementos indispensables. Entonces, según la doctrina, cuando en las leyes se dan
esa clase de lagunas, dice, debe aplicarse la analogía. ¿Y qué es la analogía? Pues es el método que se aplica a un caso concreto, no previsto por la ley, no previsto por una norma. No hay una norma que rija en su caso, que se aplique en su caso, que sea semejante, entonces sí, se van a aplicar que sean otras semejantes, iguales o parecidas, pero que están fuera del contenido de esa disposición legal, de esa ley que está presentando esa laguna. El método analógico, entonces, presenta en la doctrina una discusión. Algunos autores dicen que sí se puede utilizar, otros señalan que el método analógico no es posible utilizarlo porque por analogía no se pueden crear hechos generadores, sujetos pasivos, exenciones, multas. Eso no puede darse. Mientras que otros señalan que la analogía sí puede operar en materia tributaria. ¿Y cómo se ha resuelto esta situación? Pues haciendo un análisis de las clases de normas tributarias. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante de la primera clase cuando les dije hay dos clases de normas en el derecho tributario, las sustantivas y las procesales? Y entonces se llega a la conclusión de que el método analógico en derecho tributario solo se puede aplicar parcialmente, jamás dentro de las normas sustantivas. Y esto basado en el principio de legalidad. Si la ley no lo dice, no existe. Y no porque hay una ley semejante o parecida, voy a traer yo esa disposición legal hacia esta otra ley para que se aplique, porque es una laguna que dejó el legislador. No. Mediante analogía no se pueden crear los elementos estructurantes de los impuestos. Todo lo que es ley sustantiva, mediante la cual se está creando el impuesto, no se puede aplicar el método analógico. No se pueden crear obligaciones, no se pueden crear tasas, exenciones, mucho menos hechos generadores o sujetos pasivos. Y les puse ya un ejemplo sobre ese tema, cuando expliqué las características del derecho tributario. ¿Se recuerdan que les planteé el caso de la ley del IVA y la ley del timbre? Y les dije, no les di el nombre, pero sí les expliqué que cada una de esas leyes tenía un tiempo en que debía cumplirse con la obligación tributaria. O sea, todas las leyes tienen un elemento temporal. Ese elemento temporal es de la relación jurídico-tributaria. O sea, señala el tiempo en que se debe cumplir con la obligación. Y en la ley del IVA dice que en las compraventas de inmuebles, el IVA se debe pagar dentro de los 15 días siguientes a la facción de la escritura. Más claro, pero ni el caso de la terminal. Pero si vamos a la ley del timbre, no dice 15 días. La ley del timbre dice cuando se emitan los testimonios de esa escritura de compraventa. ¿Y cuándo se va a emitir el testimonio? Yo, notario, ¿en qué momento lo tengo que emitir? Pues
cuando me lo pida el comprador del inmueble. Cuando me diga, aquí está el dinero para el impuesto. En ese momento es que voy a hacer el testimonio. Pueden pasar 15 días, un mes, un año, 2 años. Ya conozco casos de testimonios que se han hecho después de la creación de esta ley como 2, 3 años. Ya no hay un límite de tiempo, es indefinido. Y entonces ese fue el error que cometió el registro de la propiedad cuando se dio esa situación. Empezaron a rechazar testimonios de escrituras de segundas compraventas porque el impuesto no estaba pagado dentro de los 15 días después de elaborar o fraccionar la escritura. En el argumento del rechazo, la citación del artículo de la ley del IVA que no cumplía con los 15 días señalados en el artículo tal. O sea, como no tenía un plazo específico, por analogía, según ellos estaban cubriendo esa lagunota que dejaron los congresistas. Y eso no es posible. Y no es posible porque claramente dice el Código Tributario en el artículo 5, en los casos de insuficiencia de una ley tributaria se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de este código. Sin embargo, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones. Pagar el impuesto en un determinado tiempo, como dice la ley, es una obligación, 15 días, sino una multa del 100%. Pero en el impuesto del timbre no dice ningún plazo, entonces no puede crearse obligaciones. Exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones, sanciones, todos esos son los elementos estructurantes que señala en el 239 la Constitución. Ahí lo tienen. Más claro no se puede. Pero ¿por qué en la doctrina sí dicen que se puede aplicar la analogía? Porque en materia tributaria procesal sí se puede aplicar el método analógico. Ejemplo, el Código Tributario, cuando nos remitimos a la parte procesal de él, y que está a partir del artículo 121, señala en el artículo 142A lo relacionado a la prueba. Y les decía yo, pues empieza diciendo que es aceptado todas las pruebas que sean bien recibidas conforme al derecho. Y luego habla del periodo de prueba y de las diligencias para mejor resolver en el siguiente artículo. Eso es todo lo que señala para la prueba. Y entonces, con eso no es posible enfrentar todo ese proceso administrativo, donde nosotros pretendemos demostrarle a la administración tributaria que está desubicada, está mal interpretada la disposición legal. Y entonces, en el nuevo Código Tributario se remite a que todo lo que no sea contrario al Código Tributario, pues podrá aplicarse conforme al
contencioso administrativo, al Código Procesal Civil y Mercantil, a la ley del organismo judicial, y eso lo encuentran en el artículo 168. Normas aplicables, supletoriedad, en otras palabras. También en el económico coactivo, en el artículo 185, nos remite al Código Procesal Civil y a la ley del organismo judicial. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta circunstancia, esta situación? En lo que se refiere a la prueba, porque no reguló todas las pruebas existentes, ni el detalle de cómo pueden ser valederas, como está descrito en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el contencioso administrativo, porque apenas en 8 artículos dice todo lo del proceso contencioso tributario. Y como eso es insuficiente, porque no señala periodo de prueba, no señala el día de la vista, ni las pruebas que se pueden presentar, entonces nuevamente nos remite supletoriamente a la ley de lo económico, perdón, a la ley de lo contencioso administrativo, al procesal civil. Bueno, ¿cómo podemos hablar entonces de que ante esas lagunotas que dejó el legislador ordinario al crear el Código Tributario no se va a aplicar la analogía? Pues claro, entonces en materia procesal sí se puede aplicar la analogía. Y esto también lo dejamos bien claro cuando explicamos lo referente al tema de las diferencias con respecto a las leyes sustantivas y afectivas. Lo volví a explicar cuando me referí a la característica de que la analogía no operaba en el derecho tributario. Hice la aclaración de que sí operaba en la parte procesal. También lo explicamos en la parte de la autonomía jurídica, porque Guatemala no tiene autonomía jurídica, el derecho tributario, porque en la parte sustantiva pues está muy bien, existen todas las disposiciones legales, pero en materia procesal, por las lagunas que se presentan en su ordenamiento procesal, es necesario aplicar normas que están contenidas en otras leyes, pero jamás en la parte sustantiva. No en la parte sustantiva, porque sería violar el principio de legalidad. Lo que la ley sustantiva no dice, no existe. Menos con la creación de un reglamento. Bueno, ahí tienen ustedes ya el otro tema más del programa. Vamos a empezar el miércoles con el tema de la relación jurídico-tributaria y a ver hasta dónde llegamos, porque estuve yo hoy averiguando cuándo van a ser los exámenes parciales, el primer examen parcial, y como que van a empezar en la tercera semana del mes de agosto. Entonces nosotros ya nos tenemos que empezar a poner a tono, y para principiar, yo mañana les voy a estar remitiendo aquí dentro del grupo de Derecho Tributario 2022 el primer laboratorio para que lo contesten. Y yo después del miércoles les voy a mandar otro también para que los contesten el fin de semana y podamos dedicarle un periodo a contestar esos laboratorios.
Así que compren sus leyes del YUSI, timbre, IVA, que fue lo que les dije el otro día, para el primer examen parcial. Y yo la próxima clase les señalo hasta qué parte de la relación jurídico-tributaria vamos a explicar. Nos quedamos ahí, señores. Que tengan ustedes una buena noche. Nos vemos el próximo miércoles. Gusto saludarlos.